El mundo apenas trata de recuperarse de la crisis económica. Europa atraviesa la crisis de los refugiados. El mundo islámico atraviesa una crisis política y religiosa. Latinoamérica, la crisis de la institucionalidad. En estas crisis se evidencia simplemente la crisis del derecho y en algunos casos también la prevalencia del poder frente al Estado de Derecho. Existen muchos retos a la espera de la justicia, la humana o la divina. En este panel nos concentraremos en un aspecto fundamental del derecho internacional como herramienta para la paz. En una de las esperanzas del derecho, y por supuesto esperanza de las víctimas, en las posibilidades de la persecución de crímenes internacionales en el ámbito nacional, también de sus dificultades. De la mano de los expertos exploraremos estos aspectos. Tengo el honor de presentarles a nuestra primera panelista, la doctora Ana Isabel Pérez Cepeda. Ella es profesora titular de Derecho Penal en la Universidad, catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Salamanca. Ha escrito muchísimas obras en la materia, es una experta internacional reconocida y hemos decidido que en lugar de una larga presentación dejaremos el tiempo para las preguntas. Con ustedes entonces la doctora Ana Isabel. Bienvenida. Sí, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues bueno, me he sentido realmente emocionada viendo la película. Decía Pilestein, que se ha hablado tanto de él esta mañana, que faltan las palabras cuando sobran los sentimientos. Tuve el privilegio de hacer la tesis doctoral mano a mano siendo compañera Claudia Paz y por lo tanto esta frase que se le atribuye a Wittgenstein realmente la declaraba 3 siglos antes. Y su humanidad ha quedado perfectamente reflejada en el libro. También quiero agradecer, como no, la invitación a mi compañero y amigo Héctor Olasollo. Tengo el privilegio de haber sido yo quien le incitó y le dio el tema de la justicia internacional. Es maravilloso cuando tú le propones a alguien un tema, él tenía otro de tesis, lo cambió, y al final se acaba convirtiendo en tu maestro. Considero que Héctor Olasollo a día de hoy es mi maestro en esta materia. Por lo tanto, maravillosa idea la que tuvimos paseando por Logroño aquella tarde. Compartimos proyectos juntos. Es decir, yo quiero que sea vinculado a su universidad madre, que es mi universidad, la Universidad de Salamanca, y hemos tenido un proyecto de justicia universal. Después tuvimos un proyecto sobre crímenes transnacionales y recientemente nos han concedido uno sobre terrorismo. Entonces, lo que voy a exponer aquí es un poco las reflexiones y conclusiones a las cuales hemos llegado. La pregunta que surge es si realmente el principio de justicia universal, es decir, el poder aplicar la legislación nacional de un país y juzgar un crimen que se haya cometido en otro país y por sujetos que no sean nacionales, si es un instrumento contra la impunidad. Evidentemente, la justicia penal internacional, la Corte Penal Internacional, tiene una jurisdicción limitada. Al tener una jurisdicción limitada para que no haya lagunas de impunidad, es importante tener este instrumento, es decir, el principio de justicia universal, con carácter subsidiario respecto a las jurisdicciones nacionales donde se cometió el hecho delictivo y subsidiario respecto a la competencia de la Corte Penal Internacional. Pero si realmente queremos que no existan esas lagunas de impunidad de las que hablaba Agamben, y que los derechos humanos tengan una vigencia en todo el mundo y las violaciones más graves a esos derechos humanos, los crímenes internacionales, sean perseguidos con independencia de quién los ha cometido y en cualquier parte del planeta, es necesario el principio de justicia universal. Es un instrumento
el último instrumento que debe ser utilizado, y esto quiero que quede claro, contra la impunidad. Contra la impunidad. Es algo, esta herramienta, que, como digo, posibilita que utilizando una legislación nacional, dichos crímenes no queden impunes. ¿Cuál es el fundamento? Pues la naturaleza de los delitos que deben perseguirse a través de la aplicación del principio de justicia universal, es decir, los crímenes quore, los crímenes internacionales, los crímenes más graves, las violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos. Eso justifica la utilización del principio de justicia universal. Es evidente que los Estados tienen la obligación de perseguir este tipo de delitos con independencia de dónde sean cometidos. Así lo establecen diversos instrumentos internacionales y convenios internacionales. Recogen este principio, aunque con carácter limitado, respecto a determinados delitos. Se dice que en estos casos los tribunales los tribunales nacionales ejercen la representación de la comunidad internacional frente a estos crímenes internacionales y pueden ejercer esa representación y esa jurisdicción. No solamente se aplica a los crímenes quore, a los crímenes internacionales. Yo creo que la mayoría de legislaciones nacionales que recogen el principio de justicia universal hacen un listado heterogéneo de delitos a los cuales se les puede aplicar el principio de justicia universal, confundiendo los crímenes transnacionales con los crímenes internacionales, que yo creo que no deberían ser confundidos. Es decir, una cosa es que haya determinados delitos que por sus características traspasen las fronteras, tengan efectos en varios países, que es un crimen transnacional, por ejemplo, el tráfico de drogas, que es un interés internacional también en perseguir este tipo de conductas, pero no deja de ser un crimen transnacional, no es un crimen internacional. Y otro distinto son aquellas violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, aquellos ataques más graves a los derechos humanos, que son los verdaderos crímenes internacionales de jus cogens. Pero se ha aplicado también. De hecho, no había ningún problema para aplicar el principio de justicia universal para perseguir a narcotraficantes. ¿Cuándo ha empezado el problema? Cuando se ha aplicado precisamente a los delitos para los cuales debe estar plenamente vigente. Cuando se ha comenzado a aplicar contra los crímenes internacionales. Surge la Realpolitik. Y ahí es donde han empezado los problemas para el principio de justicia universal. Se aplicaba el principio de justicia universal sistemáticamente, frecuentemente, para perseguir el narcotráfico por la Audiencia Nacional en España. No había ningún problema. El problema es cuando, insisto, se comienzan a perseguir casos de crímenes internacionales que, como todos sabemos, surgen la mayoría desde el Estado, con la participación del Estado, o al menos con la connivencia del Estado, porque si no, no puede haber un ataque sistemático y generalizado contra los derechos humanos. Y esa es una realidad. Entonces comienza la política, comienzan las presiones y comenzamos a perder vigencia del principio de justicia universal, al menos en mi país, en España. Es necesario el principio de justicia universal desde dos perspectivas, yo entiendo. La primera es la tutela y reparación de las víctimas, y la segunda, la asistencia de valores e intereses comúnmente compartidos por la comunidad internacional, como son los crímenes internacionales. Es necesario que esos valores e intereses comunes, cuando son atacados, son violados, sean perseguidos y no se generen, como he dicho, lagunas de impunidad. ¿Pero qué fue lo que pasó?
de cara a la tutela y reparación de las víctimas con el principio de justicia universal en España. Todos saben que fuimos pioneros. Todos recuerdan el auto del juez Garzón en el caso Pinochet. Todos recuerdan la sentencia Estilingo, que promovió la justicia y la persecución de los crímenes de la dictadura argentina. Ahora la justicia argentina nos ayuda a tener justicia en los crímenes contra el franquismo, que mi país, como yo denunciaba ayer, no es capaz de juzgar y perseguir, y a quien lo pretende incluso se le acusa de prevaricación y se le separa de la justicia. Teníamos una ley, la Ley Orgánica de 1985, que regulaba el principio de justicia universal puro, sin límites, para perseguir cualquier violación de estos crímenes en cualquier parte del mundo. ¿Qué casos se abrieron? Y empezaron a plantear problemas. Uno contra Israel, acusándole de genocidio en Palestina, en Gaza. Guantánamo también se abrió. Empezaron las presiones políticas. De hecho, la reforma que tuvo lugar del principio de justicia universal en el 2009, nos enteramos en una rueda de prensa dada por la ministra de Asuntos Exteriores israelita, que fue quien presionó para que se archivara y se reformara el principio de justicia universal. En ese momento se establecen 3 límites, ya no teníamos un principio universal puro. En el 2009 se exige que las víctimas sean de nacionalidad española. Estos 2 casos se acababan, se archivaban. También se exigía que existiera una conexión o que los sujetos estuvieran en España. Los criminales estuvieran en España, con lo cual tampoco se hubiera podido, después del 2009, dictar el auto de detención del general Pinochet. Pero no era suficiente. La justicia universal continuaba su camino en mi país. Se abrieron 14 procesos. Craso error. Nos metimos con China, con el genocidio de Tíbet, en un momento de crisis en mi país en el que China tenía del 17 al 22% de la deuda española. Nuevas presiones al gobierno español, nueva reforma en el 2014, nuevo archivo de causas. Estableciendo además el principal argumento, que es el que ha sido utilizado para... existe un recurso de inconstitucionalidad de esta reforma porque precisamente en el caso Guatemala, que también fue archivado por el Tribunal Supremo, esa doctrina es la que se sigue para hacer la reforma de 2009. Pero el recurso de inconstitucionalidad que se ha establecido respecto a la Ley Orgánica 2014, sobre el que todavía no se ha pronunciado nuestro Tribunal Constitucional, el problema es que de cara a la tutela de las víctimas se establece víctimas de primera, víctimas de segunda y víctimas invisibles. Y les voy a comentar por qué. Esta es una clasificación que yo hice que recoge ya en un auto el juez Ruth al día siguiente de que los pusiera en un seminario del juez Garzón. ¿Cuáles son las víctimas de primera respecto al principio de justicia universal? Es decir, cuando haya una víctima española en cualquier lugar del mundo que sea víctima del terrorismo, España dice que se puede aplicar el principio de justicia universal. Ningún límite más. Por eso son víctimas de primera. El terrorismo en España no ha sabido dar y pasar página. Y reconocer que hace 4 años que ETA abandonó las armas. Mantenemos una legislación excepcional en materia de terrorismo en la cual se llegan a perseguir conductas como colgar en un tuit, como terroristas, una foto de un coche que explota, la víctima era Carrero Blanco, ministro de la época de Franco, y que pone arriba España, delito terrorista de apología. En el último año fueron detenidas 36 personas por delito de apología de terrorismo, de los cuales
23 casos fueron archivados. Se ha detenido a titiriteros por sacar una pequeña pancarta. Y a todos se les aplica la legislación excepcional y el enemigo. O sea, existe todo un derecho penal excepcional del enemigo en materia de terrorismo. De ahí que sus víctimas sean las más protegidas. Entonces, cualquier español que sea víctima de terrorismo en cualquier parte del mundo, España puede aplicar el principio de justicia universal. Ahora bien, ¿qué pasa con el resto de los delitos? Que no es suficiente. Comienzan a haber más requisitos. Las víctimas de segunda, que sería el delito de tortura y delitos contra la violencia de las mujeres, violencia doméstica y trata de seres humanos, es necesario que el acusado esté en España. O sea, ya no vamos a perseguir a cualquier persona que haya cometido un delito contra un español en el extranjero, que haya una víctima española extranjera, sino que además es necesario que el sujeto, el imputado, se encuentre en ese momento en España. Por eso decimos que son víctimas de segunda, un requisito adicional. El tercer requisito, las víctimas invisibles, fíjense quiénes son. Las víctimas de genocidio, de lesa humanidad, contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. Porque aquí se exige además no solamente que la víctima sea española, no solamente que el sujeto esté en España, el imputado, sino que además haya solicitado la extradición y España se haya negado a concederla. El aut dedere aut judicare, el principio de jurisdicción universal limitada. Ya otro requisito más. Se declara una insumisión por parte de los jueces de la Audiencia Nacional, que son los que persiguen los crímenes internacionales aplicando el principio de justicia universal. Y dicen, ¿ustedes quieren este requisito? Muy bien. Vamos a poner en libertad a 53 narcotraficantes que han sido apresados en aguas españolas, porque no hay ningún país, según la nueva reforma, que haya solicitado su extradición. Entonces, tienen que ser puestos en libertad. Ahí el Tribunal Supremo interviene directamente y dice, pero lean el tenor literal de la ley lo que está exigiendo. Y dice que no se les puede poner, pero ya fueron puestos en libertad, solamente se recuperaron 9. Pero fue como la declaración de insumisión por parte de los magistrados de la Audiencia Nacional, a los cuales les estaban archivando las causas de justicia universal. ¿Y cuál es la situación en la actualidad? Como las víctimas de terrorismo son las más protegidas, las que se les tutela sin ningún tipo de límite, es decir, un español que sea un cooperante, que sea un militar, que sea un inmigrante que esté en el extranjero, si es víctima de genocidio, de crimen de lesa humanidad o crimen de guerra, no es protegido, salvo que el sujeto se encuentre que ha cometido este delito en España y España haya denegado su extradición. ¿Cómo? Si hay una víctima española y es víctima de terrorismo, no se exige ningún requisito adicional, están haciendo una interpretación extensiva de los hechos. Ya saben que la diferencia entre el crimen de lesa humanidad y el terrorismo es una línea muy tenue. Yo en concreto considero, y he trabajado bastante el tema, que la definición de terrorismo sería un ataque indiscriminado contra la población que tiene por finalidad acabar con la estructura de un Estado en el que esté vigente los derechos humanos. Así quedó fuera la violencia insurgente. La violencia insurgente en un Estado en el que no esté vigente los derechos humanos no es terrorismo. Podremos estar ante un conflicto armado, pero no es terrorismo interno. Esa es mi definición. Entonces, a la Audiencia Nacional no le ha quedado más remedio que decir, bueno, vamos a hacer una interpretación de que los hechos no son crímenes de lesa humanidad, sino que son delitos de terrorismo. Y por los delitos conexos. O sea, si hay un delito conexo a la acción que es terrorismo, pues podemos mantener la aplicación del principio de justicia universal. Así se ha logrado mantener vivo solamente de los 14, por cierto, los 14 lo tienen descrito por sus abogados, pueden poner principio de justicia universal público,
hay 14 vídeos sobre los casos que estaban abiertos y los pueden ver, son documentales de escasamente media hora, los 14 casos. Solo se ha logrado mantener vivo en nuestros tribunales el caso de los jesuitas, el caso Soria contra Chile y el caso Boko Haram. También tenemos que tener en cuenta que se ha mantenido, pero estableciendo una interpretación amplia del principio de territorialidad, el caso del Sáhara Occidental. En la actualidad se mantiene y se aplica el principio de justicia universal por Argentina, gracias a Argentina, por aplicar el principio de justicia universal contra los crímenes del franquismo. También en los casos de la dictadura de Paraguay y el caso Falun Gong. A Argentina se le suma Senegal, que está aplicando el principio de justicia universal en el caso del dictador sahariano Gisene Abré, creo que se pronuncia así, y se han desarrollado también y se está intentando aplicar el principio de justicia universal en Chile, en Sudáfrica, sobre determinados crímenes cometidos en Oriente Medio. Estos son los casos que los he sacado del informe de FITGAR, la Fundación Baltasar Garzón, donde pueden ver el informe sobre el principio de justicia universal y cómo se aplica en la actualidad. Este informe se finalizó en mayo de este año. Estos son los casos abiertos en todo el mundo debido al principio de justicia universal, es decir, legislación nacional aplicada a estos casos en diversos países. Quiero resaltar los principios, el esfuerzo doctrinal que se ha venido realizando a lo largo de estos años y que ha quedado plasmado en los principios de Princeton en el 2001, los principios del Cairo y los que se aprobaron en septiembre del 2015 en Buenos Aires, que previamente en mayo habían sido aprobados del 2015 en Madrid. Tenemos que tener en cuenta que el principio de justicia universal trata de perseguir y debe perseguir, insisto, de forma subsidiaria, cuando se trata de crímenes de jus cogens y erga omnes, es decir, delitos que son imprescriptibles, que se debe luchar contra su impunidad aplicando este principio y que la legalidad nacional e internacional sirven para proteger la paz, la seguridad y el bienestar. Para estos crímenes, para los crímenes internacionales, debe estar vigente tal y como estaba el principio de justicia universal desde el 85 al 2009 en España. Es decir, un principio de justicia universal sin límites, estrictamente para los crímenes de jus cogens, y para que tenga una vigencia erga omnes. Para los crímenes internacionales, transnacionales, quizás se debe aplicar el aude adjudicare, o juzgas o extraditas, que eso ya es una limitación al principio de justicia universal. Quizás es suficiente para los crímenes transnacionales, pero para los crímenes internacionales no. Debe ser aplicada de forma subsidiaria, tanto vertical como horizontalmente. Y la lista de crímenes internacionales, en principio, es esta: la esclavitud, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada, genocidio, apartheid, tortura y cualquiera que deba ser perseguido según los tratados internacionales por España. Dudamos, ojalá que entre en vigor y esté vigente el futuro crimen de agresión. Ahí estamos discutiendo si realmente el principio de justicia universal debería abarcar este crimen. Yo creo que no, por las características que tiene, que ojalá esté vigente, porque será el verdadero escudo de la humanidad frente a las agresiones militares y de la fuerza de nuestros países. Ese es el verdadero escudo, un escudo jurídico, un escudo por la paz. Por lo tanto, esperemos que así sea. Es necesario la vigencia de este principio para la prevención y disuasión hacia el delito, es decir, que realmente sean perseguidos y sean castigados. Yo he oído hablar mucho a lo largo de estos 2 días de la justicia restaurativa.
Sí, pero la pena también es necesaria. Estamos ante las violaciones más graves de estos delitos, por lo tanto la impunidad no puede existir. Estos delitos deben ser castigados y deben ser castigados con cárcel. Además debe existir una justicia restaurativa para las víctimas, pero debe ser complementaria a la pena y a la cárcel. Porque si las violaciones más graves a los derechos humanos no tienen cárcel, no hay garantías de no repetición. Y por lo tanto debe castigarse. Como insistir en que el principio de justicia universal debe ser el último instrumento, el último. Y nada más decir, y con esto acabar, que la seguridad de las sociedades, la inseguridad de las sociedades, solo disminuye en la medida en la que aumenta la vigencia de los derechos humanos. No deben de existir lagunas de impunidad. La aspiración del derecho para que convierta la sociedad en un entorno más humano es en aquella en el que la impunidad pretendida cede ante el peso de las razones de las víctimas y el horror de la humanidad. Esa aspiración es la necesidad de justicia universal. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Ana Isabel Pérez. A continuación nos acompaña el doctor Marcos Alexandre Coelho Cili. Él es profesor de Derecho Procesal Penal en pre y posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo, maestro y doctor en Derecho Procesal de la misma universidad, especialista en Derecho Penal Económico y Europeo de la Universidad de Coimbra y por el Instituto Brasileño de Ciencias Penales. Es profesor en el área y autor de muchísimas publicaciones e investigaciones reconocidas en el tema. Le damos la bienvenida, doctor Marcos. Buenas tardes, perdóname por no hablar en español, pero mi español no es bueno. Cualquier intento de hablar en español constituiría un crime de lesa humanidad, seria um crime de genocídio cultural. Por isso vou falar em português, mas um português bem lento para que todos possam compreender. Inicialmente, gostaria de agradecer o gentil convite que o Instituto Ibero-Americano me proporcionou, em nome do professor Hector Laszlo, que é um grande amigo. Gostaria de render todas as minhas homenagens ao professor Hector, que conheço já de longa data, de outras trajetórias. O professor Hector, ele é um grande senador e muita honra me causa estar aqui nessa faculdade, tendo essa oportunidade de trocar algumas ideias com todos a respeito da justiça transicional no Brasil. Tenho uma relação afetiva com a cidade de Haia, não só por ela representar uma grande luta na afirmação da justiça internacional, mas tenho aqui alguns amigos e uma grande amiga está aqui presente, a juíza Silvia Steiner, que é uma amiga de longa data e me traz uma grande afeição poder compartilhar esse espaço e uma honra poder de alguma forma discutir algumas questões sobre a justiça transicional na presença da juíza Silvia Steiner. Muito obrigado. Eu gostaria de tratar com todos a respeito do desaparecimento forçado de pessoas no Brasil. Para essa conversa, eu produzi um extenso material. Em um primeiro momento, eu gostaria de contextualizar a situação no Brasil, para que todos tivessem uma ideia do que ocorreu no Brasil. E, a partir desta contextualização, tratar com todos as medidas persecutórias que foram adotadas, tomando como foco o caso do desaparecimento forçado de pessoas. Discutir a estratégia do Ministério Público Federal, Fiscalia,
e, enfim, trazer algumas considerações sobre o que eu penso, uma análise crítica sobre a operacionalização dessa persecução penal destes crimes internacionais perante a justiça brasileira. Quanto a esse aspecto da contextualização, o Brasil enfrenta um regime ditatorial bastante longo, que se inicia em 1964 e finaliza em 1985. Diferentemente de outras ditaduras que permearam o continente sul-americano, a ditadura brasileira ela não foi uma ditadura pessoal. Ela não foi centrada na figura de um único ditador. É uma ditadura institucional, é uma ditadura militar. Nós tivemos, ao longo desses vários anos, a sucessão de vários presidentes que pertenciam às fileiras militares e, portanto, conferiram um colorido institucional a esse regime ditatorial. É um período relativamente longo, mas a partir de 1968, esse regime militar se torna excessivamente ditatorial. É um período em que há um marco bastante representativo da supressão das liberdades e das garantias individuais. Em 1974, inicia-se um lento e longo processo de abertura política que é conduzido pelos próprios representantes do regime militar. Não é um processo que se instaura a partir de pressões externas, mas sim a partir de concessões do próprio regime militar. Creio que isso fornece um colorido muito especial de como se projeta a justiça transicional no Brasil. A partir de 1974, nós temos uma sucessão de presidentes. O último é um presidente civil, o primeiro presidente civil, depois de 2 décadas de presidentes militares. Em 1974, temos o início da abertura política. Em 1979, nós temos uma promulgação de uma lei de anistia, promulgada a reconstrução da memória. Foram instaladas 3 comissões no Brasil, uma comissão especial sobre mortos e desaparecidos políticos, depois tivemos uma comissão de anistia e, mais recentemente, a Comissão Nacional da Verdade. O objetivo dessas 3 comissões foi de atingir, cada qual com as suas especificidades, essas balizas da justiça transicional, reparação e preservação da memória. Mas isso se inicia, notem mais uma vez a importância das datas, somente em 1995. E muitos perguntarão, por que o Brasil demorou tanto para tomar atitudes e somente começa a trilhar o caminho da justiça de transição a partir de 1995? Há uma série de causas que poderiam explicar isso. De um lado, a resistência ainda dos militares, que mesmo fora do poder central, ainda exerciam muita força política nos primeiros governos civis que nós tivemos no país. E, portanto, essa questão do enfrentamento do passado autoritário não foi uma questão posta na agenda nacional. Ela somente se coloca na agenda nacional a partir de 1995, com esta lei, a Lei 9.140 de 1995. Qual é a importância dessa lei? Essa lei reconhece a responsabilidade do Estado brasileiro pelo desaparecimento de pessoas e pela morte das pessoas no contexto da perseguição política. O Estado brasileiro reconhece esta responsabilidade. E é por força desta lei que se instaura a primeira comissão especial, que é a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos. Mas é a persecução penal destes crimes, dos abusos praticados pelos agentes políticos. Nós tivemos algumas iniciativas isoladas, mas a persecução sistemática ela somente se verifica em 2008,
nós estamos falando em um período inferior a 10 anos. Somente em 2008 nós temos uma primeira iniciativa mais sistemática de tentativa de persecução penal. E por que isso ocorre a partir de 2008? Primeiro, pelo reconhecimento da importância da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que em várias decisões proclamou a ineficácia, a invalidade das leis de anistia. E segundo, graças à experiência bem-sucedida da Argentina na persecução penal dos militares pelos abusos cometidos também na ditadura militar. Isso cria um ambiente jurídico favorável que fornece uma base de sustentação para o estabelecimento de uma estratégia persecutória. Então nós tivemos a OAB, eu não sei como falar isso em espanhol, seria a Bar Association do Brasil. Ela ajuiza uma ação no Supremo Tribunal Federal, pedindo que o Supremo Tribunal Federal declare a inconstitucionalidade daquela interpretação extensiva da lei de anistia. Então é uma ação provocada diretamente pela Bar Association do Brasil, no controle de constitucionalidade concentrado, visando a invalidade desta interpretação. O que o STF, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, decide? Proclama a validade da lei de anistia. A leitura deste acórdão, que são vários votos, ela indica algumas questões importantes. Há uma pequena familiaridade dos juízes do Supremo Tribunal Federal com a dinâmica do direito internacional e, sobretudo, com a permeabilidade do direito internacional no direito interno. Os ministros, por maioria, entendem que a lei de anistia brasileira, diferentemente de outros países, teria sido produto de um consenso social e, portanto, ela seria um anseio da sociedade à época e por isso que a sua natureza teria sido bilateral. E, portanto, estaria adequada não só com o momento histórico, mas também estaria adequada com os objetivos internacionais. E, por fim, o Supremo Tribunal Federal disse que a lei de anistia somente poderia, então, ser revista pelo próprio Poder Legislativo. Meses após esta decisão do Supremo Tribunal Federal, o Brasil foi responsabilizado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós estamos falando de poucos meses após essa decisão do Supremo Tribunal Federal. O Brasil foi responsabilizado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos pela detenção ilegal, tortura, desaparecimento forçado e execução sumária dos guerrilheiros da guerrilha do Araguaia. E por conta dessa decisão proferida perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Brasil foi condenado e obrigado a instaurar investigações criminais para apuração dos fatos relacionados com o desaparecimento forçado e execução sumária no contexto da guerrilha do Araguaia. A Corte Interamericana proíbe o Brasil de se valer da lei de anistia para impedir as persecuções penais. Os juízes, as autoridades judiciárias não poderiam obstar qualquer investigação, qualquer persecução penal fundada na lei de anistia, porque a Corte Interamericana de Direitos Humanos considerou a lei de anistia brasileira também contrária aos padrões internacionais. E, por fim, proclamou que as ações penais que fossem ajuizadas, elas deveriam tramitar perante a justiça ordinária e não perante a justiça militar. Qual foi, então, a estratégia do Ministério Público Federal, a Fiscalia? O Ministério Público Federal, por obrigação imposta pela sentença proferida pela Corte Interamericana, deveria investigar e promover
à persecução penal destes agentes responsáveis pela repressão. Mas do outro lado, no sentido oposto, nós tínhamos um movimento de resistência jurídico-cultural no Brasil, resistência ao direito internacional, resistência à ideia de imprescritibilidade, a não ser nos crimes expressamente indicados no texto constitucional. Então nós tínhamos forças opostas. Como estabelecer uma estratégia de litigância penal em uma situação complexa como essa? E o Ministério Público optou por este caminho, o Ministério Público Federal. Nas ações penais, nós adotaríamos o procedimento da dupla tipificação. Não sei se eu me faço entender quando eu uso essa expressão dupla tipificação. Ou seja, adotaríamos os tipos penais internos, porém com a aplicação do regime jurídico punitivo internacional. Não temos no Brasil um tipo penal sobre desaparecimento forçado de pessoas, mas temos o tipo penal de sequestro. Adotamos esse tipo penal, mas aplicamos o regime jurídico punitivo internacional. E, portanto, este tipo penal, embora tipo penal comum, por suas características de execução, ele representaria um crime internacional e, portanto, estaria submetido a um regime punitivo internacional, vale dizer, sujeito à imprescritibilidade. Tínhamos vários crimes a perseguir: desaparecimento forçado de pessoas, execução sumária, homicídio. O Ministério Público, receoso quanto à resistência da jurisprudência brasileira, opta por ajuizar ações penais, por denunciar os crimes permanentes. O desaparecimento forçado de pessoas, vale dizer, o sequestro. Qual é a lógica? Por ser um crime permanente, ele se prolonga no tempo. Então a estratégia do Ministério Público é que esse crime ainda não teria cessado a sua execução. É um crime que estaria sendo executado desde o período do regime militar. E com isso nós evitaríamos uma discussão sobre prescrição. Essa é a estratégia do Ministério Público. Comer, como nós falamos no Brasil, acho que é uma expressão universal, comer pelas bordas. Nós começamos a uma litigância mais fácil para rompermos esta barreira da jurisprudência brasileira. Então, as ações penais primeiras foram ajuizadas com base no crime de sequestro, artigo 148, parágrafo 2º do Código Penal brasileiro, e tivemos, inclusive, aqui 2 julgamentos importantes no Brasil, extradições que foram solicitadas pela Argentina. E o STF, ele deferiu essas extradições, elas foram solicitadas no Brasil com base na legislação argentina, que prevê o crime de desaparecimento forçado de pessoas, mas o Brasil não previa. E como ficava o problema da dupla tipificação, o STF entendeu, muito embora a legislação brasileira não contenha a previsão do desaparecimento forçado de pessoas, ele está próximo do sequestro. Então está atendido o requisito da dupla tipificação e, portanto, a extradição pode ser deferida. E aí, o Ministério Público, a Fiscalia, temos aí a saída. Vamos sustentar também essas ações penais com base no julgamento dessas extradições. Não se esqueçam que nós estamos lidando aqui com um crime de sequestro. A ação é exclusivamente a privação da liberdade. E aqui eu trago um caso concreto para nós avaliarmos o que ocorreu. Temos esse caso que tramitou perante a 10ª Vara Criminal de São Paulo. É um caso cuja vítima é o Aloísio Ferreira. Durante o regime militar, ele foge para Cuba. Em Cuba ele recebe um tratamento militar, ele submete, ao treinamento militar, retorna ao Brasil
acaba liderando um movimento de organização clandestina de resistência ao regime militar. Em maio de 1971, ele é detido e, depois dessa detenção, o seu paradeiro é desconhecido. O Ministério Público ajuiza uma ação penal contra algumas pessoas, imputando a estas a responsabilidade pelo sequestro dessa vítima do Aloysio Paliani, que teria se iniciado em 1971 e não teria ainda cessado. Por quê? Porque nós não tínhamos notícia do seu paradeiro. Bem, a denúncia foi rejeitada liminarmente. A Fiscalia recorreu ao tribunal e o tribunal manteve a decisão de rejeição da denúncia. Quais são os principais argumentos? Qual foi a linha de raciocínio? Não é crível nós presumirmos que alguém está privado de sua liberdade 30 anos após o fim do regime militar. A presunção não é lógica nesse sentido. Passaram-se 30 anos do fim do regime militar. Não é razoável imaginar que alguém ainda esteja privado de sua liberdade por motivação política após o término de 30 anos do regime militar. A única suposição admissível seria que essa privação de liberdade encerrou-se em 1979, com a lei de anistia, ou em 1995, quando o Brasil reconheceu a sua responsabilidade pela morte dos desaparecidos políticos. Se nós admitirmos uma ou outra data, teríamos a prescrição. E, portanto, o Tribunal Regional Federal mantém o arquivamento. Trago esse caso porque esse caso ele é bastante paradigmático do entendimento que vem imperando na jurisprudência brasileira. E aí vamos fazer uma análise crítica. Agora, creio que chega um momento mais interessante de nossa conversa, que é uma análise crítica, um diálogo a respeito da situação do Brasil e como isso pode se traduzir em uma compreensão da persecução nacional de crimes internacionais. No caso do Brasil, creio que há um padrão jurídico-cultural muito evidente. Não tenho condições de dizer se é um caso singular brasileiro, mas posso afirmar que ele é bastante evidente no Brasil. Qual que é esse padrão cultural? Uma resistência ao direito internacional. A permeabilidade do sistema jurídico nacional pelo sistema internacional. Eu denomino essa resistência jurídica de síndrome da caverna de Platão. Não sei se todos sabem da alegoria da caverna de Platão, mas trago aqui esta imagem. Então nós temos um grupo de pessoas que estão numa caverna, incrustadas numa caverna, e há uma luz que vem de trás dessas pessoas e projeta a sombra dos seus próprios corpos na parede da caverna. Então eles imaginam que o que há de fora são aqueles monstros que são representados por esta sombra. Então nós temos aqui a cultura jurídica brasileira incrustada, fechada em si mesmo. Ela não estabelece diálogos muito grandes com o direito penal internacional. E por se fechar em si, ela acaba tendo uma visão distorcida dessa penetração do direito internacional pelo direito interno. E por que há essa resistência? Creio eu, e aí é uma opinião, que há muito forte no Brasil um sentimento nacionalista. Um sentimento nacionalista que foi incentivado no regime militar, mas as próprias forças modernas do Brasil, as forças políticas modernas, também carregam um sentimento nacionalista muito forte. E vem com uma certa resistência, essa ingerência do direito internacional no direito interno, padrão cultural. Há um outro aspecto também. Há uma má compreensão da estrutura funcional do direito penal internacional.
os dois aspectos estão conectados. Há a resistência ao padrão cultural e há uma má compreensão de como o direito penal internacional funciona. E aqui nós estamos diante de uma patologia e o tratamento que eu ofereço é, aproveitando que nós estamos na Holanda, em Haia, a pílula Escher. E aqui eu trago uma imagem, uma xilografura do artista conhecido, Escher, e nós temos aqui uma visão que ela permite várias apreciações, ou as pessoas estão subindo ou descendo das escadas, isso depende de uma mudança de visão, uma mudança de paradigma. E o que eu proponho é uma mudança de paradigma na compreensão do direito penal internacional, frente ao direito interno. De que forma? O direito penal internacional se formou durante vários estágios. Em um primeiro momento, nós tivemos a prevalência do costume. Hoje nós temos o Estatuto de Roma como um ordenamento bastante positivo no sentido da afirmação desse direito penal internacional. Na minha visão, a ordem penal internacional ela é autônoma e independente da ordem nacional. Quando nós temos fatos contemporâneos, aplicamos o Estatuto de Roma, não há dúvida. O problema surge quando nós estamos lidando com fatos pretéritos, onde nós não temos esse porto seguro que é dado pelo Estatuto de Roma. Como resolver essas questões? A única forma é assumindo de que, no momento daquelas práticas, nós tínhamos um costume internacional que indicava qual era o padrão punitivo, o tratamento jurídico punitivo para aqueles crimes. E aqui trago mais uma proposta de compreensão. No plano ideal, a ordem penal internacional, ela deveria ser aplicada diretamente pelo Estado Nacional. Isso seria um plano ideal. Eu denomino isso de modelo wabriano, em referência a Donedier de Wabre, que não porque ele tenha preconizado isso, mas ele é o representante, um grande artífice, representante do pensamento penal internacional. Mas como nós aplicamos um modelo, digamos assim, becariano. Por que becariano? Porque Beccaria é o grande representante do pensamento jurídico penal clássico, um pensamento jurídico penal fundado na ideia do Estado como fonte soberana do direito penal. É isso que nós aplicamos, quando o ideal seria este modelo. Mas e por fim, já encerrando, o nosso problema está nessa relação com os fatos pretéritos. Com os fatos pretéritos, como disse, nós não temos um porto seguro. O nosso porto seguro hoje é o Estatuto de Roma. Nos fatos pretéritos, nós temos que lidar com o costume e com os princípios. E este é um típico problema que ocorre no sistema brasileiro. Os nossos fatos, eles são fatos muito distanciados do tempo. Então nós temos dificuldade de buscar uma normatização, um tratamento jurídico penal para estes fatos. E o problema da dupla tipificação, embora seja uma solução interessante, engenhosa, no Brasil ela trouxe um problema muito específico. Nós buscamos a punição pelo sequestro. Só que sequestro compreende a privação da liberdade. E o desaparecimento forçado de pessoas, ele não se concretiza apenas com a privação de liberdade, é a privação de liberdade mais a ausência de informação. Se nós analisamos apenas com a privação da liberdade, seria pouco razoável conceber que alguém estivesse privado de sua liberdade 30 anos após. Se nós interpretamos privação de liberdade mais ausência de informação, aí a ideia fica mais razoável. Bem, eu peço desculpas por ter me alongado excessivamente no tempo, mas eu procurei falar um pouco mais devagar e por isso acabei tomando pouco tempo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Continuamos nuestro panel con la intervención del doctor Juan Carlos Forero. El doctor Juan Carlos es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Colombia
Es especialista en Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia y máster en Derecho Penal de las Universidades Pompeu Fabra y Central de Barcelona, España. Se ha desempeñado como conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Seccional de la Judicatura en Colombia. Es exfiscal general de la Nación y encargado y ex vicefiscal general de la Nación también. Damos la bienvenida a tu perfil. Muy buenas tardes a todos ustedes. Mi agradecimiento nuevamente al profesor Héctor Olázolo y a todos ustedes por acudir esta tarde a compartir un poco las experiencias. Voy a hablar del caso colombiano y recuerdo una conversación con mis alumnos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario acerca de las poblaciones y la geografía de nuestro país, que tiene 1.142.000 kilómetros cuadrados, o sea, nos diferencia con Holanda solamente 1 millón de kilómetros cuadrados. Y me acuerdo cuando hacían referencia a nombres como Caloto, Mapiripán, La Rochela, El Aro, poblaciones colombianas donde uno llegaba a la conclusión de que muchos niños y adolescentes colombianos aprendieron geografía a través de los atentados terroristas, a través de las bombas y a través de las masacres. Y así empezaban a conocer las poblaciones, no porque las visitaran, sino porque decían La Rochela, El Salado, El Aro, Mapiripán. Y me llamaba la atención siempre cómo nosotros podríamos tener hacia futuro la posibilidad de avisorar que estas poblaciones fueran restauradas completamente para que fueran territorios de paz. En materia de justicia transicional, nosotros tuvimos una primera experiencia en el año 2005. La ley 975, Ley de Justicia y Paz, supuso para Colombia un aprendizaje. Primero, porque inicialmente se pretendía la desmovilización de todos los grupos paramilitares. Recordemos que en Colombia, para contextualizar, tenemos grupos paramilitares que se denominan autodefensas. Tenemos algunos de esos grupos o sectores que no se desmovilizaron, que dieron lugar a lo que se denominó el neoparamilitarismo o el paramilitarismo de la siguiente generación, y que los medios de comunicación denominaron BACRIM o bandas criminales. Tenemos las guerrillas, en especial la guerrilla de las FARC, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que surgen en 1964 y surgen con el nombre de autodefensas también campesinas. Y tenemos obviamente otros grupos como el ELN, entre otros fundamentalmente. En la ley 975, como primera experiencia de justicia transicional, es fuertemente criticada porque en sus orígenes planteaba o se denominaba ley de alternatividad penal y no planteaba pena privativa de la libertad. Finalmente la ley queda y se estructura la posibilidad de que hayan unos desmovilizados colectivos o individuales, dependiendo de si se ha desmovilizado todo el grupo, desmantelado todo el grupo, y los desmovilizados individuales son aquellos que voluntariamente de cualquier grupo armado al margen de la ley pueden entregarse, contar la verdad, entregar bienes y después de haber confesado crímenes de lesa humanidad o crímenes contra el derecho internacional humanitario, graves violaciones, tendrían una pena privativa de la libertad de 5 a 8 años. Después de cumplir esos 8 años, que normalmente y casi todas las sentencias que han salido son 8 años, se partía de la posibilidad de que había una pena o un control posterior, una monitoreo, una vigilancia, una libertad vigilada de la mitad de la pena impuesta. Normalmente hablaríamos entonces de 12 años. Después de esta ley 975 estamos precisamente en esta fase, de los que ya han cumplido, se desmovilizaron y ya han cumplido la pena y están a punto de salir, o algunos ya salieron. En este momento el gobierno está llevando a cabo un proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, que se denomina los diálogos de La Habana, y acaba de salir, o salió hace unos meses, un borrador conjunto donde están mostrando cuál va a ser la denominada Jurisdicción Especial para la Paz. Y en materia de justicia y paz y de justicia transicional, la idea es no cometer los errores que cometimos en Colombia en el pasado. ¿Cuál es la diferencia entre esta Jurisdicción Especial para la Paz o lo que se va a venir
y que no existía justicia y paz. La primera, la Jurisdicción Especial para la Paz pretende ser una jurisdicción integral, multicompetente. Pretende ser una jurisdicción con enfoque diferencial, con justicia restaurativa, prospectiva, y sobre esa base incluye la investigación de todas las personas que participaron en el conflicto. Luego hay una primera polémica, y es porque podrían ser destinatarios de esta justicia transicional los agentes del Estado. Eso va a generar una gran discusión, porque algunos consideran precisamente, desde un punto de vista funcionalista incluso, que pues, los servidores públicos han cometido unas infracciones a unos deberes funcionales donde esperamos mucho más de ellos, y por tal razón tener una pena, digamos, similar a la que tendría un particular que se alzó en las armas, aunque haya cometido los mismos crímenes, pues va a ser un poco controvertido. La jurisdicción parte de la base de que exista un tratamiento simultáneo, equilibrado y equitativo en el marco de una justicia transicional. Otra característica y otro desafío y otro reto es el de la priorización. Cuando en Colombia se vendió muy bien la Ley de Justicia y Paz, y cuando digo se vendió muy bien es que casi que llegamos al punto de la conducta de publicidad engañosa, y de pronto llegamos casi a generar una publicidad engañosa, pero muchos de buena fe, porque pensaban que la Ley de Justicia y Paz era como la jurisdicción ordinaria, cualquier jurisdicción ordinaria, una ley que iba a perseguir a todos, una ley que iba a perseguir y a investigar todas las conductas punibles, y resulta que el Estado no estaba preparado para esto. Los primeros fiscales que empiezan a conocer la desmovilización de los paramilitares o de los miembros de la guerrilla, porque también hubo desmovilización de lado y lado, empezaron a darse cuenta que no tenían la capacidad para procesar y no tenían toda la información, que no tenían información de lo que estaban diciendo las personas, que hasta ahora estaban conociendo los hechos. Y se le generó a las víctimas, y esto fue delicado, la expectativa en principio de que se iba a perseguir todo y a todos y que iba a haber reparación. 10 años después nos dimos cuenta que aprendimos la primera lección de una palabra que nos chocaba en Colombia, que era priorización. Se decía, ¿cómo se va a priorizar? ¿Por qué va a ser más importante el dolor de una persona que el de otra? La priorización surge cuando nos dimos cuenta en el año 2011-2012 que de las pocas sentencias que se habían producido, solo una, creo que eran 14 en ese momento, hoy en día son 36 sentencias que se han proferido, condenatorias con esas penas de 8 años contra jefes paramilitares, pero en el año 2012 solamente había una contra un jefe. Entonces se empieza a plantear toda la política de priorización y el análisis de la macrocriminalidad, donde se dice hay conductas que no vamos a poder perseguir, y también la Corte Suprema de Justicia reconoce que no se tiene todo el dinero ni el fondo de reparación que tiene el Estado, ni los bienes que han entregado los paramilitares sirvieron para las víctimas. Cosas positivas, pues muchas, cosas negativas también muchas. Dentro de las positivas, pues sí, hay una parcial desmovilización. Dentro de las negativas, otros no se desmovilizaron y formaron las BACRIM. Tuvimos que aprender, y sobre el camino aprender incluso aspectos contradictorios. La ley dice que cuando se desmovilice la persona y entregue los bienes puede obtener una pena para una masacre y cualquier delito de máximo 8 años. Y muchas personas empezaron a entregar bienes, pero entregaban bienes que estaban a nombre de otros. Entonces se desmovilizaba el paramilitar y decía, voy a entregar esta finca que está a nombre de Pedro, y Pedro llegaba y decía, buenas, vengo a entregar la finca. Y la fiscalía le decía, buenas, te capturo porque eres testaferro. ¿Sí? Y en ese diálogo, bueno, entonces, ¿y cómo es? Bueno, ¿cuál es la pena? ¿Cuál es la pena del testaferrato? 22 años. Un momento. O sea, el testaferro soy yo, y voy a tener una pena de 22 años, y el que cometió la masacre, una pena de 5 a 8. Sí, claro. No, entonces mejor me desmovilizo. Pensaba la persona, entonces voy a decir que era parte del grupo para desmovilizarme. Y tuvo que salir una reglamentación para aplicar el principio de oportunidad, a partir de la cual se dijo que la fiscalía puede retirar los cargos o renunciar a la persecución penal si esa persecución genera problemas a las víctimas. ¿Y cuál era el problema? Que no entregaban los bienes. No entregaban los bienes porque si no el testaferro quedaría involucrado en la conducta punible. Y entonces, o el testaferro mentía entrando al grupo para obtener una pena igual a la del autor de la conducta punible, o simplemente no entregaban los bienes. También aprendimos
un poco a priorizar y a tener una gerencia de la investigación criminal. En la Fiscalía se destinó casi el 50% del presupuesto de la Fiscalía General de la Nación a los temas de justicia y paz, pero también se nos olvidó la justicia, lo que nosotros denominamos la justicia ordinaria. Fue muy difícil entender que una persona, por una masacre, en el marco de una justicia transicional, tuviera una pena de 8 años y que en nuestro Código Penal es un poco drástico. Bueno, digo un poco porque hace un año estuve en Alemania en una charla y había un fiscal que decía que para un hurto de un celular como el que suena ahora, gracias, porque no me acordaba que era un celular que me habían hurtado, pues para un hurto de un celular habían puesto la pena máxima de 1 año, año y medio. En Colombia estamos hablando de penas de 12 años para esa conducta política.